Espero que hayan tenido un descanso, han tomado algo. Gracias por el dato de los grupos. Entonces con esto yo procederé a crear los grupos y ya subiré la tarea y la configuraré em, para que sea por grupos, entonces solamente un integrante por grupo deberá subirla a Moodle. Tengo aquí 3, 6, 9, 13 estudiantes. Eso quiere decir que hay un estudiante se va a quedar solo, ¿cierto? Bueno, Es el seguramente eso otro está. estudiante. No, en este momento no tendría que mirar la lista. Aquí tengo en este listado, tengo ya con grupo a Marcela Quiroz, Andrés Ordosgoitia, Overa Leán, Eliana Badel, Jacqueline Morales, Melida Torres, Andrés Pastrana, Gisette Ramos, Leonardo Villalobos, Tony Mercado, Luis Araujo, Néstor Izquierdo y Natalia Plaza. Bueno, son todos los que están aquí. Es que he estado mirando aquí el listado y casi siempre me aparecen 13 estudiantes en clase. Entonces, de pronto hay alguien que no pudo venir o ha tenido inconvenientes. Voy a revisar eso ya más adelante. Listo. Vamos a continuar ya para esta última sesión de esta jornada de geotecnia. Para cerrar hoy vamos a empezar a hablar del tema de estructura y mejoramiento que se le puede hacer al suelo. Inicialmente un mejoramiento mecánico que va a ser a través de la compactación. Entonces vamos a hablar de compactación y el ensayo Proctor. Vamos a verlo rápidamente porque por lo que he escuchado de todos, o de varios de ustedes, pues ya tienen experiencia en el tema, saben que eso hay que hacerlo rutinariamente en los proyectos. Primero hay que definir esa humedad óptima de compactación, pero además debe uno hacer un control después de esa compactación ya en campo. El objetivo de la compactación va a ser mejorar las propiedades del suelo, mejorar su competencia mecánica, con el fin de que se comporte mejor ante las cargas externas que le aplica el tránsito. Ese mejoramiento uno lo hace normalmente en las capas granulares, ya lo verán ustedes en el tema en el curso del módulo de materiales, pero aquí vamos a iniciar ya retomando pues ese tema de los ensayos Proctor, de lo que es una curva de compactación, porque ese tratamiento también se le hace a las subrasantes. Entonces hay técnicas de compactación dinámica, por ejemplo, que mejoran las subrasantes a través de compactación. O a veces uno necesita también generar un lecho plano para poder sobre ese lecho plano que se coloca directamente en la subrasante, con material seleccionado, a partir de ahí ya construir su estructura de pavimento. Digamos Ingeniero, sí, dime, ahora que dime, está Liana. hablando está hablando del mejoramiento de la subrasante. Sí, Por lo menos hay el geotecnio, el geotecnista es el que, pues, el que dice o dicta si qué clase de mejoramiento se le va a hacer a esa estructura, a esa subrasante, para sí, poder soportar la estructura de pavimento que viene. Y exactamente. pues una de esas, pues con que yo he trabajado, me he encontrado pues en la experiencia, por lo menos mejoramiento de subrasante utilizando material seleccionado, un porcentaje y un porcentaje de piedra rajón. Como Exactamente. también lo hacen con geotextil. Sí. Hay un mejoramiento que incluye geotextil. Pero tú dices el geotextil puesto para iniciar la estructura de pavimento, de ahí hacia arriba. Sí, Ok, listo. Sí, digamos que alternativas, ya veremos la siguiente clase vamos a arrancar, la siguiente semana vamos a arrancar con eso. Em, los mejoramientos, hay muchos tipos de mejoramiento. Uno puede hacer un mejoramiento mecánico que incluya, por ejemplo, la colocación de rajón. El rajón se utiliza mucho, sobre todo aquí en los suelos en la región son suelos expansivos, pero son suelos que de resistencia no son tan malos. Pero hay regiones, hay partes del país donde las arcillas son demasiado blandas y en esas zonas uno casi que obligatoriamente siempre tiene que mandar una capa de rajón para poder alcanzar una capacidad, para darle una capacidad a esa subrasante para que aguante el pavimento. Es casi que obligatorio y son unas excavaciones grandes, pueden ser, no sé, 80, 90 centímetros, un metro de rajón, que eso es bastante costoso.
aquí en la región, en Montería, yo he visto capas, no, capas espesas de rajón para construir box culver, ya más abajo, no tanto para las vías. En las vías he visto que colocan una capa pequeña de unos 40 centímetros, 60 centímetros, 20 centímetros de mejoramiento, pero para rajón sí he visto perdón, para box culver sí he visto unas capas bien poderosas de piedra que De punto son 70 costosas. más o menos la colocan, la para los Exactamente. boxers. Para el box, sí, bueno, yo estuve en uno hace un tiempo, hace un año que le estaban colocando como 1,20 m en algunos Ah, tramos. bueno, yo hace Pero, poquito estaba revisando uno de un estudio de unos ajá, Boxcolver y eran de punto 70 más o menos. punto 70. Sí, Ajá. punto 70. ¿Y qué tan grande era el box? 9 metros de largo y variaba el ancho más o menos. Habían unos de uno, otros de tres, otros de dos. El Ok. máximo era de tres, el ancho es de 9 metros. Y bueno, sí, más o menos punto 70, pero le colocaron unos filtros a los lados también. Ah, con filtro. Ok, sí, porque finalmente uno debe garantizar esa estructura que sea bien rígida, entonces el rajón es una muy buena alternativa. Desafortunadamente hay regiones donde no es fácil conseguir, yo no sé, a veces no es fácil conseguir la piedra, ¿no? Ustedes saben, sobre todo en obra, en algunas zonas rurales no es tan fácil, donde hay mucho suelo. Pues, he estado en proyectos así que no es fácil conseguir la piedra, entonces se vuelve todo, sobre todo en zonas inundables, en zonas de ciénaga, a veces es difícil ese tipo de mejoramiento. Con piedra son bastante renuentes los contratistas a utilizarla porque no se consigue fácil, pero es que hay veces no hay más alternativa. Si uno tiene que transportar la piedra desde bien lejos, pues le sale carísimo, aún más caro ese mejoramiento. Dime, Eliana. No, lo que le iba a decir de la piedra. Lo que pasa es que usted sabe que por lo menos la piedra uno la somete a unos ensayos de desgaste, caras Ujú. fracturadas y eso. Entonces, hay veces que uno se encuentra o sea, en muchas partes de aquí del departamento, pues que se encuentra uno con la piedra, pero son piedras que son piedras jóvenes y no cumplen mucho. Lance, Es muy escaso esa piedra que cumpla con pues, con esos ensayos que nos exigen. sí. Sí, entonces yo pienso que uno en esas circunstancias debe entrar a ajustar un poco el tema, porque es que tampoco se trata de volver los productos, los proyectos inviables, ¿no? En algún momento hubo una discusión en Bogotá porque algún genio recién llegado de su doctorado en Francia le dio por empezar a pedir, o porque el IDU, que era la entidad, modificara su reglamento y empezara a pedir unos materiales de altas especificaciones para hacer las vías que no se conseguían en la región. Entonces, eso implicaba traer los agregados desde muy lejos, desde el Tolima, pónganle 250 kilómetros de viaje con los camiones con agregado, que hacían inviables los proyectos. Entonces, fue una discusión que se dio, yo creo que hacia el año tal vez 2005, 2006, porque no es viable. Es decir, uno no puede, uno debe ajustar también el proyecto a lo que tiene, ¿no? Alternativas debe haber, métale unos pilotes de madera, busca una alternativa que sea viable y que le viabilice el proyecto. Eso es bien importante. Bueno, la siguiente clase vamos a hablar un poco de eso. Eh, a ustedes también lo complementarán en el curso de materiales. Ahí verán unos ensayos, por ejemplo, esos ensayos de caras fracturadas que uno hace. Digamos que ahí chequearán. Bueno, lo podemos mirar aquí también. Ustedes saben que el INVIAS tiene una serie una normatividad o también especificaciones particulares donde les piden las características de los materiales que deben cumplirse. Ahí lo miraremos. Pero alternativas de mejoramiento hay muchas. La compactación es solamente como la primera de ellas. Y vamos a introducir desde aquí ese tema de los mejoramientos para retomarlo la siguiente semana. Yo procuraré que la siguiente semana vamos a ver cómo organizo para que ustedes hagan algún tipo de trabajo en la sesión, durante la sesión. em, para que no sea tan pesado para estarme escuchando todo el tiempo. Yo creo que los debe también saturar en algún momento, y más que mi tono de voz no es muy alto, entonces me imagino que los cansa. Entonces no, voy a organizar alguna actividad para que sea un poco más variada para ustedes también. ¿Listo? Entonces ahora sí cerremos hoy con este tema hablemos un poco de la estructura y ese mejoramiento que le hace uno al suelo, a la estructura, a través de la compactación, ese mejoramiento mecánico que se le hace. Sí, eso está así.
Entonces, hemos hablado del suelo como material particulado, hemos visto que su resistencia y la respuesta que él va a tener a los esfuerzos, no estoy proyectando, va a depender de los contactos. Pero nosotros no hemos hablado nada de la fábrica y vimos que también en un video que la fábrica, la estructura del suelo, va a depender del proceso de depositación que la genere o del proceso de compactación, es decir, que hay un proceso detrás de esa fábrica y ese proceso va a determinar cómo es esa fábrica del suelo. Entonces, cuando hablamos de estructura de suelos, hay una diferencia sutil entre fábrica y estructura de suelos. Cuando yo hablo de fábrica, me refiero solamente al arreglo entre las partículas de suelo, a cómo están dispuestas esas partículas de suelo dentro del material que estoy trabajando. Eh, y cuando hablo de estructura, considero la fábrica, que es ese arreglo de partículas, perdón, y también considero las fuerzas que actúan entre una partícula y la otra. Entonces vimos hace un rato que en las arcillas tienen una gran superficie y en esa superficie que tienen un desbalance de cargas. Ese desbalance de cargas hace que existan unas fuerzas superficiales asociadas a ese desbalance eléctrico que hay, que van a ser muy importantes. A esas escalas nanométricas, esas escalas micrométricas, esas fuerzas se vuelven importantes. Entonces esas fuerzas van a controlar también la respuesta del suelo. Entonces cuando yo hablo de estructura debo tener en cuenta esos dos términos, la fábrica y esas fuerzas interpartícula, que van a ser importantes solamente en las arcillas. Cuando tengo suelos ya más gruesos tipo limo, arena o grava, la estructura y la fábrica van a ser lo mismo, porque las fuerzas interpartícula pues van a ser despreciables y relevantes en el comportamiento del suelo, simplemente por el tamaño ya que tiene los suelos, que tienen los granos, pues las partículas. ¿Cómo observa la fábrica? Mm, para observar la gráfica, una alternativa interesante es utilizar resinas, poner resina en el suelo y tomar unas secciones delgadas de ese suelo para poderlas llevar al microscopio. Entonces una sección delgada, ya vemos unas fotos de secciones delgadas, una sección delgada me va a permitir a mí tomar con detalle cómo están organizados los rayos. Ya en arcillas voy a requerir técnicas como los rayos X, como microscopio electrónico, como análisis térmicos, análisis termogravimétricos o análisis como el que yo les estaba mencionando, de utilizar esa medición del tamaño de los poros utilizando nitrógeno para medir el área BET, así se llama la técnica. Eso me permite a mí empezar a caracterizar en arcillas cuando los granos ya estamos hablando nuevamente escalas 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, eso es muy chiquitico. Para verlo se necesitan equipos especiales. Entonces miren lo que es una, miren lo que es una sección delgada y cómo se ve a través de una sección delgada un suelo. Perdón un segundo que sí creo que algún estudiante de este curso me está llamando acá. Ya los si alguien me está marcando de este curso, voy a ver qué.
Qué pena, disculpen la interrupción, muchachos, pero pues era un estudiante del curso. Em, entonces les estaba mostrando algunas fotos de lo que es la estructura de unas imágenes tomadas a partir de secciones delgadas que se toman del suelo. Entonces, ya hemos visto fotos, vimos los modelos que se hacían con esos discos y quiero que miren acá los contactos. Esto estamos hablando que de aquí a aquí hay 200 micras. 200 micras es 200 por 10 a la menos 6 metros. Estamos hablando de que aquí, desde aquí hasta aquí, hay 0,2 milímetros. Entonces son bastantes pequeños los granos, pero miren los contactos, miren que empiezan a desarrollarse bastantes contactos entre un grano y otro. Miren las formas son muy variables. Miren que incluso dentro de cada uno de esos granos, uno empieza a tener aquí, miren por ejemplo, ciertos defectos ya en los granos, unas discontinuidades que pueden ser fisuras o pueden ser que se generaron por diferentes tipos de roca o es algún mineral que está ahí de la roca original. Es decir, la complejidad es bastante alta de estos dos materiales y miren la diferencia, miren la gran variedad de fábricas, miren el número de vacíos que hay acá, miren los vacíos que hay acá. No sabemos exactamente cómo prepararon cada una de las muestras, pero sabemos que todas van a tener una fábrica diferente. Eso sí, las características de la fábrica van a ser diferentes, entonces va a ser diferente el comportamiento. De esa forma como se distribuyen aquí todos esos contactos, miren por ejemplo aquí todos los vacíos que hay y miren aquí todas estas partículas pequeñas llenando todos esos vacíos. Esto le va a dar más contactos, más fricción, va a haber un mejor comportamiento quizás en esta muestra que en esta muestra. Pero es realmente complejo el asunto, pero hay que evaluarlo de alguna forma. Si nosotros hablamos un poco de los suelos de grano fino, pues había unos modelos iniciales, pensando en arcillas, por ejemplo, los modelos iniciales de Terzaghi, de quien ya hemos hablado. Terzaghi proponía que las arcillas tenían una estructura de panal de abejas como esta, en la que ellas a medida que se iban depositando, como veíamos ayer, por gravedad, con el profesor John Borland, veíamos que la gravedad ejercía efectivamente un efecto. Y según Terzaghi, o él asumía en esa época, nadie estaba mirando los suelos con microscopio, y menos las arcillas, con microscopios electrónicos. Entonces él sugirió esto. Dijo, no, ellas son compresibles porque tienen una estructura como esta, pero él jamás habló de que fueran láminas, era un modelo era poco cercano a la realidad. Luego ya empezaron a sofisticarse un poco los modelos de suelos naturales y empezaron a sugerirse modelos como estos. Miren que aquí se tienen ya unos granos más grandes de limo, silt, limo, unidos por granos de arena, con una estructura, de arena no, perdón, de arcilla, con una estructura también abierta muy similar. Esto se parece mucho, nosotros hablamos al principio, hoy en la mañana, cuando arrancamos a las 7, creo que lo primero que les mostré fue unas fotos de unos loes. Los loes son esto, son suelos, granos de limo, incluso arenas finas, que están unidos por granos de arcilla. Este es un modelo todavía muy rudimentario, miren las arcillas como las dibujaban, casi que partículas parecidas a partículas redondas. Entonces, sí, lo que sí explica un modelo de estos son enlaces muy frágiles, es decir, que yo les decía en la mañana, apenas se deforma, apenas empiezo yo a excavar y deformo esos suelos tipo loes, cuando deformo esos loes, estos enlaces se rompen muy fácilmente a muy bajas deformaciones, son muy frágiles, entonces hace que estos suelos colapsen muy fácil, sean estructuras colapsables, se llaman estructuras metaestables. Ellas son estables, son resistentes, pero apenas se deforman, fallan. Tienen esas estructuras abiertas así. Ya posteriormente, en los 50, Lambe y Tan empezaron a hablar de arreglos como este, ya más parecidos a esas láminas de arcilla, esas hojuelas de arcilla que podemos ver por el microscopio hoy en día. Entonces proponemos unos arreglos un poco más realistas. Pues, digo que son poco realistas, pero son más realistas que estos. Posteriormente ya se empiezan a hacer unas observaciones con microscopios electrónicos. En los 70s, esas pues eran más rudimentarios los equipos, sí, pero ya se empieza a ver una fábrica. Miren que esas fábricas ya empiezan a ser mucho más realistas. Y a partir de eso, ya se empiezan a sugerir diferentes formas en las que esas hojuelas de arcilla, esas láminas de arcilla se pueden organizar, pueden generar fábricas
fábricas y a su vez estructuras, porque como recuerdan del principio, aquí las fuerzas que se generan en la superficie de las partículas son importantes. Entonces ahí vemos diferentes alternativas, se pueden organizar de una forma aleatoria, se pueden organizar con una orientación preferencial, se pueden organizar en grumos, pero estos ya son unos modelos de los 70 mucho más cercanos a la realidad. Y aquí pues ya empezamos a ver un poco estructuras más complejas donde estos tipos de arreglos ya empiezan a combinarse con granos más grandes y a generar conectores, a generar diferentes estructuras en mis arcillas, en mis partículas de arcilla y partículas de limo, incluso arenas finas. Ya, pues lo que realmente uno va a ver en el microscopio, aquí lo que vemos a la izquierda es la foto general y aquí un detalle del cuadrito que está acá. Entonces miren aquí lo que es un limo, una partícula de limo, y miren lo que son partículas de arcilla alrededor de esos limos. Miren la forma como se dan los contactos. Entonces aquí va a haber un contacto entre una esquina y otra esquina de estas láminas de material, de estos granos. Miremos aquí la C, la de abajo, la de la mitad. Miren acá que vamos a tener contactos. Primero vamos a tener unos conectores de arcilla entre los granos de limo y vamos a tener diferentes formas en las que sean los contactos entre esas láminas de arcilla. Puede que se contacte, por ejemplo, si yo tengo aquí una lámina de estas, puede que haya contacto, miren acá, puede que haya contacto entre este borde y esta esquina, o puede que haya contacto como está aquí una sobre otra, o puede que haya un contacto de esquina contra esquina. Entonces ellos lo que tratan de mostrar acá es las diferentes formas de contactos que puede haber entre granos de limo, granos de arena fina con algunas conexiones de arcilla. Más o menos lo mismo que se está mostrando acá. Aquí, por ejemplo, hay agregaciones irregulares de minerales arcillosos al lado de limos. Entonces, esto simplemente es para ilustrarles un poco que cuando uno ve ese material tan chévere que se deja, que es como plastilina, que tiene plasticidad, que es maleable, que se deja manejar, realmente lo que uno tiene es algo muy complejo y es algo con lo que tenemos que trabajar. No es, a veces como que se vuelve, como que uno se olvida de todo esto y piensa que eso es un medio continuo, perfectamente continuo, en el que puede utilizar todos esos modelos que vamos a ver en la siguiente clase para calcular estabilidad, pero pues eso es esto, es una complejidad tan alta como esto que estamos viendo en esta pantalla. Bueno, ya uno entonces empieza a definir unos conceptos relacionados en estas arcillas con la macrofábrica y la microfábrica. La microfábrica se refiere mucho más, como su nombre lo indica, a esos arreglos allá interpartícula, esas escalas micrométricas, mientras que la macrofábrica se refiere ya a las interacciones que hay, por ejemplo, entre grumos y granos más grandes, que eso finalmente es lo que me va a controlar el comportamiento mecánico. Entonces, si pensamos en un granito de arcilla, va a ser muy diferente estudiar el contacto que tiene a una escala nanométrica, es decir, a esa escala por allá pequeñita de los granos de esas hojuelas de arcilla que tienen Armstrong muy pequeñitas, ellas interactúan con el agua a una escala casi que de átomo con átomo, de partícula, de molécula con molécula. Mientras que a medida que uno va ampliando su escala, ya empieza a tener más importancia cómo va a haber fricción entre unos granos o entre grumos y grumos de arcilla. Esa transición de trabajar de una escala micro o nano a trabajar a una escala macro, que es la escala que nos interesa a nosotros, eso es una vaina muy compleja, es un tema bastante complejo. Y hay gente que dedica su vida de investigación solamente a generar un modelo que le pueda hacer la transición de esa escala nanométrica a esa escala macro para poder uno poder, por ejemplo, optimizar los mejoramientos. Si yo sé qué pasa a estas escalas tan pequeñas, lo conozco muy bien, yo puedo mejorar un proceso, por ejemplo, de adición de cal. Porque es que adicionar cal al 6% o al 3% o a lo que defina el estudio, pues, es una cosa, pero realmente revolverla y llegar a generar un proceso de mezcla que realmente llegue a estas escalas y me estabilice de forma uniforme todo esto, yo tengo mis dudas, mis serias dudas respecto a que eso sea así. Quizás funcione, quizás a veces no funciona también, es porque quizás no se hace bien la mezcla o no se entendió bien el proceso, pero ya uno viéndolo desde esta perspectiva, ya como que empieza a tomar otra dimensión ese tema de los mejoramientos. Entonces es algo importante. Bueno, aquí algunos criterios para
describir esa estructura según la AST, las normas ASTM, que son las normas americanas. Pues ustedes ya los revisarán, pero pues son sencillos, que si son homogéneas, que si son estratificadas, laminadas, bandeadas, fisuradas, si tienen estrías, si tienen bloques, si hay lentes, si son de estructura panal de abejas, si tienen, ¿cómo se llama? Roots, raíces o orificios generados por raíces, es decir, materia orgánica. Entonces, eso respecto, digamos que esta es la complejidad detrás de esos suelos arcillosos, que son los suelos que nosotros finalmente vamos a mejorar principalmente con esos tratamientos químicos que veremos en la siguiente clase. También está la fábrica de las arcillas, los suelos granulares, que son mucho más susceptibles. En general, ellos tienen un comportamiento mejor. No tenemos, cuando tenemos suelos granulares, no vamos a hacerle un mejoramiento para evitar la expansión, porque ellos no se expanden normalmente. Uno normalmente los compacta, quizás los drena, les hace algún tratamiento con el objetivo de mejorar esa estructura. Por ejemplo, si tengo una estructura abierta como esta, yo lo compacto, y cuando lo compacto lo que hago es generar más contactos, como veíamos ayer. Si genero más contactos, esos contactos me incrementan la resistencia del suelo porque hay más fricción entre partículas. Eso es lo que está haciendo una compactación, modificando esa fábrica para hacerla mecánicamente más competente. ¿Sí? ¿Alguien me va a hablar? Cuénteme. ¿Qué opina usted de los suelos cemento? He escuchado también que es un mecanismo bueno como para darle soporte al terreno. Sí, el suelo cemento es una buena alternativa por dos razones. Porque el suelo cemento también, el cemento por su tamaño, ustedes saben que el cemento es bastante fino, incluso los tamices que uno usa, ustedes recordarán de los cursos de materiales, son incluso más finos que los que uno usa aquí en geotecnia. Son finos, entonces genera la posibilidad que haya interacción a una escala, por lo menos a una escala micrométrica, entre el suelo, las partículas de suelo y las partículas de cemento. Entonces, desde ese punto de vista, es una buena alternativa. También, él le proporciona, por su contenido de cal, él también le proporciona cierta estabilización, él reduce ese potencial, o esa posibilidad de que se incorpore agua a la estructura, digamos que estabiliza un poco la carga, el desbalance de carga que tiene la partícula de arcilla, y además pues le proporciona resistencia. De todas formas, él alcanza a generar esa reacción que genera la cementación, va a generar una cementación de todas formas entre los granos y va a incrementar la resistencia. Por supuesto que va a tener problemas. Si no se hace bien, puede generar capas muy rígidas, que si usted, es decir, si uno no es cuidadoso cuando está diseñando un pavimento y hace una transición adecuada de rigideces entre el suelo y la capa superior, sobre todo en pavimentos flexibles, ahí uno puede empezar a tener problemas, por ejemplo, de reflejo de fisuras o de manejos inadecuados en las transiciones suelo-cemento. Entonces pueden generarse unos fisuramientos que quizás le lleguen a afectar la estructura del pavimento. Como todo, ¿no? Cuénteme, Leonardo. Profe, en el caso de las transiciones de las cargas, por ejemplo, cuando hay base estabilizada de cemento para estructuras de pavimento en concreto rígido, digamos, en esa transición, según tengo entendido o según había escuchado, no es como muy recomendable hacer una base estabilizada muy resistente. Sí, entonces, o sea, realmente no tengo el conocimiento, no sé si, o sea, porque estuve una vez en un proyecto y nos decían que la resistencia, o sea, tenía una resistencia de diseño, pero al parecer como que... Estamos hablando de la base. Sí, de la base estabilizada con cemento, sí. O sea, el proyecto tenía, como estructura de pavimento, tenía una base estabilizada. Tenía una piedra de rajón y después una base estabilizada con cemento. Y después la losa. Y después la losa de concreto, sí. Entonces, una vez llegó Interventor y dijo que ese diseño estaba, o sea, de la base estabilizada estaba muy sobredimensionado. Estaba muy cargado ese punto y que podía ocasionar fisuras o que el pavimento se fracturara. O sea, por lo de la admisión de las cargas. Entonces yo siempre me quedé con la duda de ese asunto. Pues hay que mirarlo con detalle.
Hay que mirar bien ese tema de la rigidez. La rigidez suele ser más un problema cuando tiene capas asfálticas, porque de todas formas, yo lo que pienso quizás es que estaba de pronto estaba sobredimensionado el tema, porque es que si se exceden con la capa de cemento, con el mejoramiento de cemento, pues la resistencia va a ser muy alta la de su capa de base, y si encima de todo le va a montar encima una losa de concreto cuando se supone que la mayoría de aporte estructural de una losa de pavimento rígido pues la da la losa. Entonces ahí quizás el diseño podría estar sobredimensionado. Y el comportamiento pues habría que ver el tráfico. Yo tengo les cuento una historia. Eh, yo trabajé, les dije al principio, varios años haciendo seguimientos a vías en Bogotá. Y allá las vías de Transmilenio pues son un problema porque Transmilenio son buses muy pesados que a toda hora están llenos y cuando se tienen losas en la zona donde había el famoso relleno fluido, no sé si han escuchado de eso, el relleno fluido es una capa de un concreto con bastante agua autonivelante que colocan, que pues muy rápido, que se construye muy rápido porque él se distribuye muy fácil y uno lo puede hacer el terminado muy fácil. Entonces sobre esa capa, eso sería como la capa de base, vemos que reemplazan la base por eso y encima montan la losa. Ese tipo de materiales generaba bastantes problemas de fisuramiento en las losas arriba con el tránsito y pues mezclado con problemas con el agua y todo, generaba unas, unos problemas muy graves, unas patologías muy graves que ustedes son muy jóvenes y seguramente no alcanzaron a vivir eso, por eso todos los días salían las noticias hacia el año 2005, por ejemplo, 2003. Eh, Era un problema, pero eh, unas estructuras en otro lado de la ciudad donde el tráfico era aún más canalizado, es decir, ahí pasaban esos buses solamente por un carril, la estructura que habían colocado era, en lugar de ese concreto, de ese relleno fluido, ellos colocaron una base mejorada con asfalto, no me acuerdo si era con asfalto, con emulsión asfáltica, el caso era que utilizaron algún ligante asfáltico para mejorar una capa granular y yo le hice seguimiento a esa vía durante unos 4 años y en los 4 años no le salió ni una fisura. Y el comportamiento era bastante bueno con esa capa. Entonces, digamos que ese tema de las rigideces habría que verlo con detalle y quizás ese problema del fracturamiento o del problema que puso la interventoría se deba quizás a esas rigideces que se observan cuando yo estoy utilizando esas bases rígidas como el caso del concreto fluido, de pronto del relleno fluido. Quizás vaya por ese lado, pero a priori en términos de la transición, pues yo no vería un problema porque se estaría haciendo bien la transición de pasar de la subrasante, luego al rajón que va a ser más rígido, luego de la base que va a ser aún más rígida y finalmente a la capa de concreto. Habría que ver bien el diseño, habría que verlo bien. Sí, o sea, como tal en el concreto, en la base estabilizada de cemento, daba una relación del 6%. O sea, Ajá. era que ellos decían que estaba muy cargada de cemento. A mí también me parece que es decir, me parece ya una estructura exagerada, pero es que también hay que verlo desde otro punto de vista. Yo he notado a veces eh, que se abusa un poco de esas bases mejoradas con cemento. Yo veo que, no, es que ahí vamos a reemplazar todo ese material por un material, vamos a sacarlo y vamos a ponerle cemento y lo vamos a volver a colocar ahí. Y uno dice, pero van a hacer eso siempre porque no mejor usan un rajón o algo que les salga más barato. No, hay que hacerlo con cemento. Quizás de pronto va por ese lado, a veces como por ciertos intereses económicos, como que los diseños se ajustan demasiado a eso y podría ser. Sí, pero por ese lado estaba viendo yo la vaina, quizás los manes, no sé, querían aumentar y volver el proyecto con sobrecosto con el fin de quizás meter un Sí, a veces. adicional o algo así. Y eso como a veces es tan difícil, pues bueno, uno no debe hacer así, por supuesto, pero desafortunadamente pasa. Eso es difícil de controlar a veces, ¿no? Entonces que le eché el 6% y yo sé que eso de todas formas me va a funcionar bien, echémosle el 3 y... Entonces, eso a veces tiene otros matices, ¿no? Las cosas, uno aquí en el salón, en el salón, uno aquí en la clase ve todo, pues, como ideal, pero son tantas cosas que pasan y uno se enfrenta también, hablando de eso que hablábamos ahorita del rajón, que hablábamos sobre los box culver y el mejoramiento 70, eso también se presta para muchas cosas. A veces no es la interventoría no puede estar en todo momento encima de que efectivamente se pusieron los 40, entonces empiezan a meterle 20 y abajo no excavan bien.
Esos temas son de cuidado, ustedes que están en las obras lo saben mejor que yo, y eso pasa en todo el país, eso es una vaina muy, muy tesa. Y uno se da cuenta después, cuando estás haciendo ya control de las obras y empiezan a fallar, y entonces, bueno, hagamos una pique aquí en este pavimento y miremos qué pasó. ¿Qué pasó? Pues que no tienen los espesores de diseño. Le subieron a la base y le bajaron a la carpeta asfáltica, pues claro, ¿qué puede pasar? ¿Listo? Entonces, todo eso tiene ahí sus matices. Listo, muchachos, digamos que nos desviamos. Mejor dicho, tengan todos esos pensamientos, manténganlos, que la siguiente clase arrancamos por ahí. ¿Listo? No lo vayan a olvidar. Entonces, listo, ¿la idea cuál es? Entonces, lo que nosotros queremos hacer con la compactación, con ese mejoramiento, es incrementar los contactos y hacer más competente mi suelo, mi capa de bueno, si es de pavimento, sí, porque esto se hace, incluso es mucho más rutinario que uno lo haga en las capas granulares más que en la subrasante, pero se hace en las subrasantes también. Entonces les hablaba de estructuras metaestables, como estas, son estructuras muy abiertas, que cuando yo le pongo una carga cíclica, todos estos vacíos, estos granos pues van a caer aquí, y eso cuando yo lo miro ya en una escala macro del suelo se va a traducir en hundimientos grandes en el suelo o en las capas de pavimento. Si yo necesito describir esas capas, pues utilizo criterios como la uniformidad, si es el mismo suelo en una extensión grande, su heterogeneidad, qué tan variables son, su estratificación. Veíamos fotos al principio de que esos suelos finalmente se depositan en capas. Si hay lentes, por lente me refiero a veces está una capa muy grande de arcilla, pero en algún momento hubo una inundación que dejó depositada una capa de arena, por ejemplo, metida entre toda esa arcilla, y esa capa de arena pues no es continua, sino que va perdiendo ella se va pinchando, es el término que se utiliza, es decir, va reduciendo su espesor hasta que finalmente desaparece. Y a veces uno no las detecta, cuando uno está haciendo estudio de suelos, uno hace las perforaciones por todos lados y siempre encuentra arcilla, y resulta que había una arena que uno nunca vio en sus perforaciones. Uno también describe la cementación. La cementación es, por ejemplo, que entre estos granos haya habido eso es otra técnica de mejoramiento muy interesante. Uno a veces tiene arenas. Las arenas, pues, como la arena de la playa ya son sueltas. Ellas no tienen una cohesión, no tienen un cementante, no tienen algo que cemente, que una este grano con este grano. Entonces hay gente, por ejemplo los holandeses, ellos son muy buenos en hacer mejoramiento de eso porque pues ellos viven en la arena. Todo allá es arena, por todo. Ustedes miren, encuentran arenas y turbas y ellos le ganan terreno al mar. Entonces tienen que hacerle mejoramientos a las arenas. Entonces hay unas técnicas que se estudian desde la geoquímica, que es también labor de geotecnistas, que lo que buscan es precipitar calcio. Entonces, ¿qué es lo que es precipitar calcio? Precipitar calcio es inyectarle al suelo una solución que tiene calcita, que tiene bastante calcio, y al mismo tiempo unas bacterias, y al mismo tiempo oxígeno. Entonces lo que uno hace es hacer un balance de una ecuación bioquímica. Es pura bioquímica realmente, eso es una vaina que hay que mirar la reacción anabólica, la reacción metabólica, balancear, hacer el equilibrio de la reacción anabólica, metabólica y luego ensamblarla en una reacción bioquímica grandísima, y ahí uno puede hacer todo el balance de cuánto oxígeno, qué solución debe ponerle para que ese calcio se precipite y empiece a unirme aquí, a generar un cemento, un enlace rígido entre los granos de arena, y eso finalmente me va a incrementar la resistencia de mi suelo, me va a generar un mejoramiento de esos granos de arena a esa escala. Y eso lo hacen mucho en ferrocarriles. En ferrocarriles, en vías en vías de tren, en rieles, ellos no pueden tener grandes asentamientos. Hay zonas donde los asentamientos no son tolerables, entonces hay que hacer ese tipo de mejoramientos. Y eso es una vaina que se estudia y es muy, 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 pues para mí es muy compleja por mis conocimientos en química, pues son muy básicos, son del colegio y lo que uno ve en la universidad, que es muy poco. Entonces para mí abordar ese tema es difícil, realmente es muy pesado para uno, pero es una alternativa de mejoramiento. La alternativa de mejoramiento me parece una muy buena opción. Bueno, la fábrica en esos suelos granulares, ya hemos visto algunas de estas
mejor dicho, la relación de vacíos va a tener un papel. Uno puede describir la fábrica en términos de la relación de vacíos. Acuérdense, volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Sin embargo, esa no es la única variable que va a controlar el comportamiento del suelo. Los granos van a tener una forma, van a tener una disposición que es su fábrica, van a tener un tamaño, y todo eso pues no se puede describir solamente con la relación de vacíos. Entonces empiezan a aparecer otros conceptos como la relación de vacíos máxima. La relación de vacíos máxima es esa estructura de esos granos que me genera el empaquetamiento más suelto. Entonces, ¿eso qué es? La forma como yo puedo organizar estos granos para que me genere el máximo número de vacíos, el máximo porcentaje de vacíos. Esa es la relación de vacíos máxima. La relación de vacíos mínima, pues va a ser la relación de vacíos que me genera el arreglo de partículas más denso, es decir, con el mayor empaquetamiento puedo minimizar, acomodar estos granos de una forma tal que voy a tener un mínimo porcentaje de vacíos, una mínima relación de vacíos. Entonces son dos valores teóricos que aparecen y que se utilizan. Entonces miremos este ejemplo. Estas dos, miren por ejemplo cómo yo puedo tener la misma relación de vacíos para diferentes fábricas de suelo. ¿Cierto? Entonces miren, esta relación de vacíos es igual a esta, pero miren la diferencia en la fábrica. Miren, esta relación de vacíos es igual a esta, pero miren la diferencia. Miren que este comportamiento sería mucho más anisotrópico que este. Este es como más aleatorio aquí la distribución. Miren aquí cómo está distribuido esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la compactación? Con la compactación nosotros vamos a hacerle ese mejoramiento al suelo, vamos a hacer un mejoramiento mecánico que va a consistir en una densificación, es decir, una reducción de la relación de vacíos, en un incremento de los contactos y en una mejora, por lo tanto, de sus propiedades, porque voy a incrementar la fricción entre granos y el solo hecho de mejorar el número de contactos, mejoro la fricción entre granos, mejoro el esfuerzo efectivo, mejoro la resistencia al corte y reduzco sus asentamientos. Si yo tengo menos vacíos para que se deformen cuando yo le pongo la carga al vehículo, si hay menos vacíos, pues va a haber menos deformación de la capa. Eso es sentido común. Y ya viene un mejoramiento químico, esa estabilización química que se hace, que es la que veremos en la siguiente clase, que ya implica estas adiciones de cemento, de cal, de biochar, de ceniza, de esas soluciones que yo les mencionaba. Entonces hay muchas formas de hacerlas, vamos a ver aquí algunas de ellas. Y la compactación, esta compactación, ese mejoramiento mecánico, pues va a ser útil, ustedes lo saben, en terraplenes para carreteras, eso lo saben ustedes perfectamente bien. En ferrocarriles les decía que a veces uno debe limitar mucho esos asentamientos. Es útil en presas de tierra, los diques, esos diques que, pues quizás aquí no es que uno trabaje haciendo muchas presas de tierra, porque tampoco es que se hagan tantas, pero uno sí se trabaja mucho en diques, por ejemplo, en minería, en diques para hacer obras de protección para inundaciones. Uno sí suele trabajar mucho en ese tipo de diques y sabe que la compactación ahí es clave, no solo para mejorar la resistencia, sino para reducir la infiltración del agua. No le interesa que esas presas pues tengan poca permeabilidades bajas para que el agua no se pase, ¿no? En rellenos, por supuesto, en los jarillones también en los ríos para protegerlo, y aquí en los diques que les mencionaba hace un momento, que son unas presas de tierra pues más sencillas. Profe, Cuénteme. una pregunta con respecto al tema de llenos compactados. Sí. Una vez miraba una especificación que mostraba en los planos que la compactación se hace, por ejemplo, la primera capa en sentido horizontal, la segunda capa en sentido, pues digamos, o sea, en dos sentidos como tipo ajedrez, una encima de otra. Sí. Entonces, o sea, yo nunca había visto un procedimiento de esa forma. Y cuando llegamos ahora, pues la estaban haciendo normal, o sea, capa sobre capa en el mismo sentido, capa sobre capa en el mismo sentido. Entonces a mí me causó curiosidad y miré las especificaciones, pero nunca hablaba del procedimiento como tal. Entonces la pregunta más que todo es, ¿realmente es muy importante hacerlo como en ambos sentidos, o en el sentido, o en un solo sentido se afecta la compactación?
Bueno, yo creo que capa, no sé las especificaciones del proyecto, esa especificación no la había visto, ahorita les cuento otras que sí he visto. Eh, yo pensaría que el objetivo de ellos es hacer un comportamiento quizás, no sé, quizás como darle en todas las direcciones que una resistencia que fuera similar, porque si uno compacta siempre quizás en la misma dirección, en esta dirección siempre, la resistencia que pueda tener ese relleno en este sentido va a ser diferente a la que tiene en este sentido. En cambio, si uno las intercala, la fábrica que va a tener pues va a ser una fábrica en esta dirección igual a esta dirección y quizás pueda tener un comportamiento un poco más isotrópico, más homogéneo en las dos direcciones, que eso se ajusta más a los diseños que uno hace cuando hace su modelito en el computador. Pienso que esa podría ser la razón, pensando en que eso va a tener, no sé, cuando habla de ese lleno era para que rellenar, para hacer un talud, era un relleno de qué. Sí, es un lleno estructural para recibir, digamos, las cabeceras del puente, el estribo 1. Ah, era para los estribos. Ya lo entendí. Sí. Entonces, con ese objetivo, sí, lo que ellos buscan es darle como una isotropía más al comportamiento para tener en los diferentes ejes una respuesta similar al material y no darle, cuando usted hace todo en la misma dirección, está generando a priori unos planos de debilidad que pueden generarle problemas. No sé cómo estaría cargada la estructura cuando ante alguna de las cargas, alguna dirección de carga de pronto podría generarle problemas en el plano donde usted estaba, en ese plano, por la forma como hace en el plano débil, por la forma como hace el proceso de compactación. Quizás podría ser eso lo que se buscaba, pero pues no, habría que verlo bien con detalle. Yo sí he visto cosas que hacen. Por ejemplo, les cuento un caso de esos rellenos que hacen compactados, ya que estamos hablando de casos. Les muestro. Bueno, eso ustedes ya conocen esos rodillos de compactación, eso es como más informativo. Ahora no me sale el tablero. Ah, es que aquí está. Miremos si se quiere hacer un relleno con un material que no es muy bueno y con material bueno. Por ejemplo, se tiene unos lodos y esos lodos hay que colocarlos en un relleno. Yo nunca he recomendado eso, pero sí me he encontrado con esta recomendación. Digamos que esta va a ser la estructura final del relleno. Esta, por ejemplo. Entonces, he visto especificaciones. Aquí está ya el terreno natural. Pensemos que es así, algo así. Entonces, lo que he visto que sugieren es que se haga de esta forma, se intercale. Pues no sé, constructivamente lo veo un poco engorroso. Que se haga, por ejemplo, si se va a iniciar a disponer el material en esta dirección, desde acá hacia acá y a generar capas hacia arriba, pues ya dependerá del proyecto. Entonces lo que ellos dicen, bueno, haga primero acá un material, solamente lodo, y compacte esa capa solamente de lodo. ¿Listo? Luego, coja ese lodo y mézclelo con arena, por ejemplo, y ahora compacte aquí así. Ya ustedes entenderán que la siguiente va a ser solo lodo. La siguiente va a ser mezcla. Y así se va a ir conformando por capas mi relleno. Entonces aquí voy a tener una de mezcla, una de lodo. Uy. Este tipo de especificaciones las he visto, no sé ustedes cómo la ven, si les ha tocado. Entonces voy a tener una cuadrícula, ¿no? Profe, y Lodo, mezcla, lodo, mezcla. como tal, ¿por qué con lodo? No, o sea, no, Ah, no no, entiendo. porque el lodo, pero aquí me equivoqué, porque usted le toca, no es que lo esté escogiendo, es que usted está, algún producto industrial, por ejemplo, lavado en una mina de agregados para construcción. Usted tiene que hacerle un lavado a eso pues, después de que los tritura, bueno, depende del proceso. Si tiene muchos finos, usted tiene que hacerle un lavado. Y cuando usted hace ese lavado, pues esos van a ser unas aguas que usted deposita en una parte de la mina que después se le van a volver lodos. Usted las lleva a una zona de tratamiento de lodos
le hace todo un proceso de decantación de los lodos, le saca el agua y le queda un lodo, una vaina ahí fina, bien compresible, bien mala, y usted tiene que ir a hacer rellenos con eso y hacer unos rellenos poderosos de 30, 40, 50 metros de altura con eso. Entonces, que llaman SODMES. Sí, sería un SODME, pero ese término SODME lo utilizan mucho más en la industria de hidrocarburos, ¿no? Los mineros no lo utilizan tanto, pero sí es SODME eso, y también el término SODME es relativamente reciente, ¿no? Y los petroleros son los que utilizan mucho ese término. Pero entonces el relleno lo que hacen es como para darle, qué sé yo, pues sí, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido que esto va a funcionar un poco mejor que si quizás que si yo mezclo todo y no me queda bien mezclado, ¿no? Me lo mezclando en capitas, no sé, pero he visto este tipo de especificaciones. Habría que hacer un modelito de cálculo que yo metiera material, no lo he hecho, aunque sería interesante, hacer todo el modelo de cálculo como el que les mostré esta mañana y ponerme a meter un material aquí, otro material aquí y ver las superficies de falla, cómo serían. Habría que ver, no sé. No sé, realmente no sé porque uno dice entonces, bueno, y si la superficie de falla se viene toda por aquí. O se viene toda por aquí, donde está el lodo. No sé, habría que verlo bien. Pero sí lo he visto. Y lo he visto de empresas internacionales que trabajan aquí en Colombia, de esas multinacionales es la palabra, que hacen muy buenos informes con este tipo de recomendaciones, entonces seguramente a ellos debe haberles funcionado. Bueno, pero nos estamos desviando del tema otra vez. Pero bueno, esa es la idea, charlemos de estas cosas. Bueno, miremos aquí un poco equipos de compactación. Yo creo que eso ustedes lo conocen incluso mejor que yo y ustedes tienen un curso de equipos después. Entonces esto lo van a ver con buen detalle en su módulo de equipos. Estos compactadores que aquí, no sé ustedes qué tanto han visto compactadores de estos de rodillo con esta protección para hacer compactación de capas asfálticas. ¿Qué tanto los han trabajado? Yo casi no, yo siempre para Yo capas trabajo asfálticas. Este, pero ese ¿cuál? compactador de llantas es para pavimentos asfálticos, ¿no? Ajá, exacto. Sí, A eso me refería. sí. Que es que este con esta protección aquí lo presentan, yo no lo he usado, no lo he visto aquí en el país, pues, lo presentan como para capas asfálticas, mire. Entonces, por eso les da mi pregunta, que si lo han visto, que lo utilicen para capas asfálticas aquí en Colombia, ¿sí? Sí, Sí, yo sí he yo visto que sí lo tuve usan. la... Yo sí no. Sí. Y el que se usa normalmente pues el que se usa por lo menos en los climas que yo estoy acostumbrado a trabajar es este. Oye, yo tengo entendido que se utilizan los dos. Primero se Se pasa, Nosotros usamos los dos, donde yo sí, trabajo usamos los dos. dos. Primero se utiliza el que está acá abajo y luego se pasa la El que llanta. está. La llanta es, Sí, sí, el el de arriba, la neumático es el llanta es segundo. para sellar. Listo, perfecto. Entonces, eh, se utiliza, por eso decía, ustedes sobre estos temas saben más que yo, se utiliza, para quienes no lo han utilizado, se utiliza para capas de base. ¿También lo utilizan para capas de base? Sí, también. sí, profe, pero ya sin la protección es. Listo, entonces se utiliza para capas de base y para capas asfálticas. Cuando necesitamos compactar arcillas, pues ya se utiliza el pata de cabra. ¿Cómo lo llaman ustedes acá, a este tipo de compactador para arcillas? A este rodillo, pues. Patacabra, patacabra. Listo, pata de cabra. Sí, también allá en mi tierra lo llamamos así, pata de cabra. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que con estas patas, pues, con estos elementos se generan unos esfuerzos localmente mayores y puedo compactar esas capas que tienen, esas arcillas que son más difíciles que la vibración del vibro no les va a hacer nada. Capas asfálticas y ya vibrocompactadores convencionales, que eso sí en todo lado los utilizamos, con el objetivo de compactar sobre todo capas granulares en los cuales la vibración efectivamente sí va a generar un efecto importante en este proceso constructivo. Como les digo, estos temas ustedes ya los trabajarán con su profesor eh,
de construcción, ¿cómo se llama la materia? De equipos. Ya verán ustedes más detalles sobre esto. Aquí simplemente les traigo algunas alternativas para hacer compactación en campo. Lo importante de destacar, antes de seguir allá, no, está muy adelante. Algo importante que quiero destacar de este tipo de compactación es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un ensayo Proctor en el laboratorio, nosotros hacemos, y yo creo que ustedes saben eso, nosotros hacemos una compactación con ese martillo, ¿cierto? Entonces utilizamos el martillo, hacemos todo el proceso de compactación y luego venimos y en campo utilizamos una compactación con cualquiera de estos equipos. La compactación que yo hago con estos equipos me va a generar una estructura en el suelo que va a ser diferente, porque el proceso va a ser diferente. Una cosa es que yo golpee el suelo, como hago en el laboratorio, y otra cosa es que yo le ponga vibración y le ponga todos estos, cualquiera de estos rodillos que estamos utilizando acá. Entonces esa fábrica diferente es una de las limitaciones grandes que tiene un ensayo de compactación en laboratorio. Uno, y ustedes lo saben, eso, mejor dicho, eso es casi que un número sagrado ese porcentaje de compactación cuando uno está trabajando cuando uno está haciendo control de obra, ¿cierto? Entonces, en ese caso, no sé ustedes qué percepción tiene de eso. Uno busca alcanzar la densidad que le piden y esa densidad se está controlando siempre. Las interventorías son súper juiciosas haciendo control de compactación, pero ese control o ese nivel de densidad que uno está chequeando no le garantiza que las condiciones sean iguales que las de laboratorio. Entonces ahí hay como un problema con la práctica, entre la práctica y ese laboratorio, porque no es la misma estructura, pero finalmente ese es el proceso que se está haciendo y pues funciona. Pero sí es algo, vemos que hay un interrogante grande ahí porque la forma en la que yo estoy haciendo la compactación con el equipo no es la misma que estoy utilizando en campo. Y uno esto lo puede ver, ¿qué tal? Uno esto lo puede ver desde un punto de vista un poco más técnico, si todavía estamos bien. Un poco más técnico, pensemos en cómo trabaja poner un compactador de estos cualquiera. Cuando un compactador de estos trabaja y yo tengo dos partículas o varias partículas, abrimos por aquí otra. Si yo tengo varias partículas acá de suelo, y yo estoy trabajando con mi compactador encima de esas partículas de suelo, ese compactador finalmente él está avanzando en esta dirección. Cuando ese compactador avanza, en el proceso de avance, los esfuerzos que él me está generando aquí en este suelo, en este punto, esos esfuerzos, la dirección del esfuerzo mayor va a ir cambiando. Pues cuando él está en esta posición, pues el esfuerzo más grande va a estar en esta dirección, luego va a estar encima y luego a medida que él va pasando va por acá. En ese proceso, la dirección de los contactos en el suelo, cuando estoy con todo el proceso de vibración y con el proceso de avance, con esta carga grande, los contactos entre los granos de suelo, ellos tienden a ubicarse de forma normal a este. Entonces, ¿de forma normal a qué me refiero? Por ejemplo, este contacto que está acá, cuando este esfuerzo principal está en esta dirección, el esfuerzo mayor está en esta dirección, esos contactos tienden a ponerse en esta dirección. Y ellos van, con todo ese proceso de compactación, ellos van a estar siempre moviéndose. Y eso es lo que me genera a mí el proceso de compactación. Cosa que yo nunca voy a lograr en el laboratorio haciendo un ensayo convencional de compactación. Yo con un ensayo convencional de compactación simplemente, este es el Proctor, ya hablamos un poquito de eso. Con el Proctor, pues yo estoy siempre colocando la carga encima y le estoy dando un golpe. Eso no es una carga móvil como esta, sino es una carga dinámica, pero es una carga estática que estoy aplicando ahí, mucho más parecida a este proceso de compactación, en el cual yo sí dejo caer un peso sobre material y con eso incremento la densidad. ¿Ustedes qué experiencia tienen los que trabajan en construcción con estos tipos de compactación? Pues el ensayo de compactación con el Proctor es diferente con respecto a lo que se realiza en campo, pero sí, a uno lo ayuda mucho la pista de prueba. Usted sabe que uno realiza una pista de prueba en donde agrega material, le suministra
una humedad y pues los ensayos nos ayudan a verificar la humedad óptima, que sea la que nos arrojó el ensayo, y también el grado de compactación. Y ya con eso alcanzamos los cereos que queremos y determinamos que estamos agregando la humedad correcta, y así pues procedemos. Sí, digamos que uno garantiza que puede casi que alcanzar esos valores, uno alcanzaría a llegar a esos valores que está recomendando, pero realmente un chequeo detallado de que efectivamente, es decir, no hay el ensayo como tal y el proceso constructivo, no existe un puente que trate de verificar que ese comportamiento, ya me refiero a la respuesta mecánica que va a tener, por respuesta mecánica me refiero a esfuerzos y deformaciones que se van a generar, sean compatibles. Es decir, no hay una prueba que diga, bueno, yo hago este ensayo aquí, saco una muestra de acá, hago un ensayo mecánico, lo hago en campo, lo hago en el laboratorio y verifico que estas condiciones del laboratorio, que yo sí, claro, yo hago una prueba, un tramo de prueba, y yo lo verifico y trato de llegar a esas condiciones, pero no, esa verificación mecánica no se hace en términos de garantizar las condiciones, pero no hay un resultado mecánico que me diga a mí que efectivamente el comportamiento va a ser igual. Entonces, qué sé yo, una prueba de fatiga, sacar una muestra o calcular un módulo resiliente en las dos etapas sería algo interesante, pues, desde el punto de vista de hacer esa transición ahí. No lo digo que se tenga que hacer en una hora, por supuesto que no, pero sí desde el punto de vista de darle mayor significancia a lo que es un ensayo de laboratorio respecto a una condición de campo, a una condición real de lo que ustedes hacen cuando están trabajando allá. ¿Sí? Entonces, el comentario va a eso. Sí, claro, a la condición se llega, por supuesto, y se verifica, y una condición que va a ser, digamos que se va a reproducir y se va a optimizar el proceso, pero que eso realmente va a tener el mismo comportamiento, a mí siempre eso me ha dejado mis dudas. Bueno, y les preguntaba, respecto a compactaciones dinámicas como esta, ¿quién ha trabajado compactación dinámica aquí en Colombia? ¿No? Bueno, la compactación dinámica, yo tampoco he trabajado compactación dinámica, pues no, me imagino que, no me imagino, estas pruebas las utilizan cuando se hacen, por ejemplo, grandes rellenos en zonas, en el mar, por ejemplo, cuando se hace el dragado y se hace la construcción de islas, se hace mucho ese mejoramiento también cuando se va a hacer mejoramiento para construir grandes pistas, por ejemplo, pistas de aeropuerto o grandes superficies, hay que hacer este tipo de mejoramientos, o se hace este tipo de mejoramientos como una alternativa. Por aquí les voy a mostrar un video para que lo miren, yo creo que ya lo han visto, el proceso, pero es bueno. Compactación dinámica.
Entonces, aquí se va a ver que es un poco, el efecto es muy similar al que se genera con un vibrocompactador, pero las profundidades que se alcanzan son mucho mayores. Aquí van a ver cómo se reacomodan las partículas. No sé, no he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos con estos tipos de mejoramiento en Colombia, pero pues es una opción que se ve bastante, pues se ve buena, ¿no? Es decir, llegar a niveles de compactación a altas profundidades eh, con una técnica de estas, pues se ve bastante útil. No sé si alguien conoce casos de esos tipos de compactación o ha estudiado casos de ese tipo de compactación aquí que nos pueda comentar en Colombia. No, sí, no es fácil encontrar ese tipo de casos. Listo. Vamos a ver aquí, hablar un poco sobre el ensayo de compactación. Yo no sé si todos lo han hecho, todo este ensayo Proctor lo han hecho todos. Algún estudiante no ha tenido oportunidad de hacerlo o no recuerda muy bien. Bueno, miremoslo rápido ya para cerrar, ya en unos 20 minutos cerramos por hoy, que a mí ya la voz la garganta me está molestando. Entonces es un ensayo realmente muy sencillo, ya vemos un video. En Colombia pues está normatizado o estandarizado en las normas INB 141 y 142. Una es para el ensayo convencional y la otra para el ensayo modificado. Es bastante sencillo, lo que uno hace es en un molde, como el que se ve acá. Por acá tengo los datos de los moldes. Que están en un molde que tiene un volumen de 944 centímetros cúbicos, o sea, que está. El molde estándar tiene un volumen de 944 centímetros cúbicos. Entonces, en ese molde es que yo voy a colocar el material, lo voy a colocar en capas, en 3 o 5 capas, dependiendo del tipo de ensayo que esté haciendo. Aquí se ve, coloco mi material. Y lo compacto con un martillo como el que se ve acá. Un martillo es este elemento que está acá, por aquí hay una foto de un martillo de esos. Estos son los martillos, que son en los laboratorios, cualquier universidad que va, hay un montón de martillos de estos, siempre para compactar. Este es el martillo estándar y este es el martillo para el ensayo modificado. Aquí están los datos. El martillo estándar pesa 24.4 newton y el martillo modificado pesa 44.5 newton. El volumen del ensayo modificado, que es más grande, perdón, el volumen del método C, que es el molde más grande, es de 2000, es un poco más del doble, 2124 centímetros cúbicos. Aquí vemos. Entonces, para quienes no están familiarizados con el ensayo, hay dos métodos: el método estándar, el método modificado, y cada uno, el estándar tiene 3 formas de hacerlo, en la cual yo combino el número de capas de material y el peso del martillo, dependiendo del tamaño máximo que tiene el agregado que estoy compactando. Entonces, entre más grueso, pues ya tiendo a utilizar el martillo más pesado. Esto lo pueden revisar en la norma con detalle, pero la esencia del ensayo es esto. Ahora sí, lo que se hace es que se dispone el material en capas y se empieza un proceso de compactación con golpes. Para el estándar se dan 25 golpes por capa.
coloca el material, en este caso en 3 capas para el ensayo estándar. En la parte superior se coloca un collar, aquí tengo un error en el dibujo, se coloca un collar para compactar la última capa, se deja el material más alto que el molde, se compacta y al final se realiza un proceso de enrase y se pesa, se conoce el volumen y se pesa todo el material, se pesa, perdón, todo el conjunto del molde con el suelo. Con eso puedo calcular el peso del suelo húmedo, resultante el peso del suelo ya compactado. Puedo hacer esa medición. Conozco el peso del molde con su base, entonces así puedo calcular el peso. Adicionalmente saco una muestra del suelo, del centro de aquí, y a esa muestra le tomo la humedad, entonces ya puedo conocer la humedad de la muestra, y como conozco la humedad, conozco la gravedad específica y conozco el peso total del suelo, puedo calcular el peso unitario seco de cada una de las muestras que yo hago. Normalmente el ensayo yo lo hago para diferentes humedades, hago unas de 3 a 5 humedades para poder construir mi curva de compactación, que ya vamos para allá. Entonces aquí están los datos que se recolectan: peso del molde con suelo húmedo, la humedad del suelo y el volumen del molde. Entonces se hacen las relaciones de fase correspondientes, donde conozco el volumen y el peso, y a partir de esos datos, yo puedo, con relaciones de fase que están aquí, yo puedo calcular el peso unitario seco o densidad seca. A mí me gusta trabajar más en términos de peso unitario. El peso unitario seco de ese material como el peso total dividido 1 más la humedad por el volumen del molde. Entonces yo puedo, para cada humedad que con la cual estoy haciendo mi ensayo, puedo calcular un volumen de un peso unitario seco de esa muestra. Cuando yo calculo ese peso unitario seco de cada muestra, yo puedo construir, si volvamos a la presentación, yo puedo construir una gráfica como esta, una gráfica de densidad seca o peso unitario seco. Ustedes saben que el peso unitario es igual a la densidad por la gravedad, entonces que la gráfica va a quedar igual. Entonces puedo hacer una gráfica de densidad o peso unitario seco versus el contenido de agua. Yo hago mi ensayo, para cada humedad yo registro una densidad, entonces voy a tener aquí un punto, voy a tener varios puntos, pues 3 o 5 puntos. Y con esos puntos yo puedo definir una curva de compactación, y la curva de compactación no es otra cosa que esto. Una curva que me relaciona el contenido de agua contra el peso unitario seco, y esa curva tiene estas características. Es una curva que tiene un punto máximo acá, que es esa de todo lo que hemos venido hablando de la humedad, de la densidad máxima y de la humedad de compactación, se define a partir de esta curva. Uno aquí define que en este caso, esta curva de este ensayo estándar que estoy señalando acá, que para una humedad más o menos del 17%, voy a tener mi peso unitario seco máximo, o mi densidad seca máxima, y esa es la densidad que, digamos que la densidad objetivo, o un porcentaje, un 90, 95%, 97%, ya depende de la capa, es la densidad objetiva, el peso unitario seco objetivo que yo debo alcanzar cuando hago el proceso de compactación en campo. ¿Listo? Esa curva de compactación pues va a tener un lado seco y un lado húmedo. Hablábamos de eso ayer. O yo les preguntaba por eso ayer. El lado seco indica que yo me estoy aproximando a esa densidad máxima, a esa humedad óptima, desde una humedad menor a la humedad que se está recomendando. Mientras que por el otro lado, por el lado húmedo de la curva, me estoy aproximando al óptimo con una humedad mayor a la humedad óptima del suelo. Entonces, dependiendo del tipo de suelo, voy a tener diferentes curvas de compactación. Cada suelo va a tener una curva de compactación característica. Y si yo utilizo, este es el ensayo Proctor estándar, si yo utilizo un martillo más pesado, pues le estoy imprimiendo más energía al ensayo. Aquí está. Entonces voy a tener un mayor nivel de compactación que se va a manifestar en un mayor peso unitario seco, como ustedes ven acá. Entonces, cuando aplico diferentes energías de compactación, evidentemente voy a tener diferentes curvas de compactación, y para diferentes suelos también diferentes curvas de compactación. Si nosotros miramos
aquí para diferentes suelos, asumiendo que yo estoy haciendo un ensayo Proctor estándar, un ensayo de compactación estándar, yo voy a tener aquí diferentes curvas, como les decía. Entonces, si yo tengo un material, una arena bien gradada con limos, una WSN como la que está acá, yo voy a tener para un bajo contenido, pero mi humedad óptima va a ser relativamente baja y el nivel de compactación que voy a tener va a ser bastante alto. Estos son los suelos que mejor se comportan. Suelos bien gradados, es decir, con variedad de tamaños y tienen una presencia importante de limos, pues van a ser suelos que se van a comportar muy bien y eso va a verse manifestado en las grandes densidades que voy a alcanzar. Esto, si yo lo tradujera en términos de resistencia, sería una resistencia alta. Pero si yo tengo suelos tipo 8, por ejemplo, el suelo 8 también es una arena, pero es una arena mal gradada. Cuando yo tengo una arena mal gradada, pues no voy a tener mucha variación en la densidad, así yo le ponga agua, porque simplemente los vacíos no los voy a poder rellenar nunca con nada. Esos vacíos siempre van a estar ahí por el mismo tamaño de las partículas como lo veíamos ayer. Entonces por eso se ve esta curva tan aplanada, que es casi insensible a la variación del contenido de agua. Entonces voy a tener esta condición. Digamos que esos van a ser los dos extremos y entre los extremos pues va a haber una serie de opciones. Por ejemplo, el suelo 6, que es un limo, un loess, aquí sé que es como un limo loésico. Pensemos que es un loess, que se puede clasificar como un limo de baja plasticidad. Vamos a tener esos casos intermedios. El hecho de que sea un loess implica que debe tener algún contenido de arcilla. Miren cuando tenemos aquí una capa de arcilla arenosa, Cl, que es la 4. Miren que también esta es más sensible aquí al cambio de humedad y va a estar en un punto intermedio entre estas dos condiciones extremas. Entonces el mensaje aquí es que, pues dependiendo del tipo de suelo, voy a tener diferentes curvas de compactación. Este ensayo de compactación, ustedes lo saben, es un ensayo que se hace siempre. En todos los proyectos de vías nosotros tenemos que hacer este ensayo para poder saber hasta dónde vamos a compactar las capas. Se hace, como les dije hace un rato, se hace preferencialmente en las capas granulares. Y cuando se hacen las capas granulares, se debe hacer un control en campo de esa compactación. Entonces yo les voy a dejar aquí. Yo creo que ya conocen ustedes el proceso del control de compactación en campo que se hace con el cono de arena, ¿o me equivoco? Yo creo que ustedes, sobre todo los que trabajan en vías, lo conocen, ¿cierto? Sí. ¿Cuál utilizan más aquí en Montería? ¿El balón o el cono? ¿O el densímetro El nuclear? cono. El cono El principalmente. cono de arena. Sí, en donde yo he trabajado también principalmente cono de arena y balón de caucho también. Y el que nunca he visto trabajando, sí lo he visto en laboratorio, pero no lo he visto en campo, son los densímetros nucleares. Yo no sé ustedes qué experiencia tienen con densímetro nuclear. ¿No? No. Bueno, para quienes aún no tienen experiencia todavía con este cono de arena, es un ensayo muy sencillo. Es un ensayo en el que yo necesito medir la compactación en campo. Entonces, si yo necesito hacer un control de la compactación en campo, yo necesito ir, ya después de que se terminó todo el proceso de compactación con ese vibrocompactador, o sí, con el vibro si es una capa granular, luego de terminar todo ese proceso, yo necesito ir y verificar que la densidad que yo especifiqué o que la densidad que me dieron en el laboratorio, a partir de la curva de compactación, efectivamente se esté alcanzando en campo. Entonces debo hacer ese control. Para ese control, una de las técnicas que se hace es el cono de arena. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en campo? Uno va a campo y hace una excavación pequeña, un huequito. Se lleva digamos que este plato aquí, este plato protector. Uno hace un hueco con un palustre y después saca una muestra de suelo de ahí. Uno, para determinar el peso unitario seco del suelo, necesita el peso del suelo, el volumen y la humedad. Entonces, si uno hace el hueco,
saber el peso del suelo que estaba en el hueco, pues es fácil. Lo saca uno con cuidado, lo mete en una bolsa y lo lleva y lo pesa. Saber la humedad también. Yo llevo la muestra, la peso antes de secarla, la meto al horno, la seco, sé el contenido de agua, el peso seco me da perdón, el peso de agua lo sé al restar el peso seco del peso húmedo y el peso de sólidos lo sé con el peso del suelo seco. Entonces ya tengo de forma muy fácil la humedad y tengo el peso del material. El problema es el volumen. Entonces toda esta parafernalia aquí del cono de arena tiene como objetivo medir el volumen. Entonces para medir el volumen pues es muy sencillo. Lo único que debo saber es tener un material, una arena, normalmente que es una arena calibrada, que yo sé la densidad de esa arena. Yo conozco el peso unitario de esa arena para la condición que voy a manejar aquí en mi control de calidad que voy a hacer, en mi control de compactación. Entonces lo que yo hago es que ese balón no, ese cono de arena yo lo coloco sobre la perforación que hice, la excavación que hice, aquí donde saqué el material, y dejo caer. Él está lleno de esa arena que yo le conozco, que a veces es una arena Ottawa. Aquí, ¿qué arena utilizan para el cono de arena? La profeta Ottawa. ¿Usan Ottawa? Porque alternativamente, pues yo no sé, aquí pues hasta ahora pregunto qué arena es, pero a veces se usa una arena de Coelho en Tolima, que es una arena también bastante redonda, que se conoce la densidad y la utilizan alternativamente a la Ottawa por pues, el costo, ¿no? A veces la Ottawa, cuando se pierde, entonces buscan esa alternativa de esa arena de Coelho. Aquí yo le conozco a esta arena, le voy a conocer su densidad en estas condiciones. Entonces, si yo conozco su densidad, lo que yo hago es que abro aquí esta llavecita, pongo el cono sobre el hueco, abro una llavecita acá, dejo que la arena fluya desde el recipiente, desde este recipiente ella va a fluir hacia mi excavación, y yo lo que empiezo a definir, como yo conozco el volumen aquí de mi botella de este recipiente, lo que yo empiezo a definir es la masa, los pesos pues que tengo en este arreglo. Entonces debo definir el peso 1, que es el peso de arena en el cono antes del ensayo. Es el peso 1, es el peso del cono de arena antes del ensayo. El peso 2 es el peso de la arena, del cono de arena después del ensayo. O sea, cuando ya descendió la arena que quedó aquí en el cono. El peso 3 va a ser el peso de la arena que llena el cono. Entonces, ¿cuál va a ser el peso de la arena que llena el cono y el hueco? Pues va a ser toda la arena que se metió aquí. ¿Cómo la calculo? Pues restando el peso que tenía antes del ensayo con el peso que tenía después del ensayo dentro de este recipiente, ¿cierto? Por eso calculo el peso 3. El peso 4 es la masa de arena que llena el cono. ¿Y cómo la calculo? La calculo con la densidad de la arena y el volumen del cono. Es decir, ese es un dato conocido porque yo conozco el volumen del cono y conozco el peso unitario de la arena. Ahí está la clave de este ejercicio. Y calculo el peso 5, es decir, el peso de la arena que está dentro del hueco, simplemente restando el peso de toda esta arena que estoy aquí señalando con cono y hueco, menos el peso de arena que está en el cono. Así determino el peso de la arena que está en el hueco, y como conozco la densidad de la arena, simplemente calculo el volumen de la excavación que hice, y al calcular el volumen puedo calcular el peso unitario seco como el peso unitario total. El peso unitario total es igual al peso sobre el volumen dividido 1 más la humedad, como les mostré hace un momento. Entonces, de esa forma yo controlo en campo, pues la forma convencional de hacerlo, es la más utilizada aquí en Colombia y yo creo que en todo lado, por su sencillez, y es un ensayo muy rápido. Eso se hacen pruebas de esas muchísimas, muy seguido. Hay unas alternativas que es el balón de caucho, que me dicen que aquí no se utiliza mucho aquí en Córdoba, en Montería. Pero el principio es básicamente el mismo. Yo lo que voy a tener aquí es una membrana
y el objetivo va a ser medir el volumen del hueco. Entonces lo que yo tengo es una escala graduada en esa membrana. Yo lo que hago es, después de hacer la excavación, inflo la membrana dentro del hueco, y como yo conozco el volumen total que tiene este elemento, este recipiente, o la membrana, el volumen total que va a tener dentro del recipiente, puedo definir el volumen del hueco simplemente como la diferencia de volumen que, o el nivel que baja aquí esta membrana, pues me va a dar el volumen de membrana que está en el hueco, que es el volumen de la excavación. Si conozco el volumen de la excavación y como el peso, ¿cierto? El peso y la humedad la calculo igual, pues de esa forma controlo yo la humedad. Y otra alternativa es el densímetro nuclear, que ese densímetro nuclear, pues sí se lo he visto a nivel de investigación. Básicamente, ¿qué hace un densímetro nuclear? Un densímetro nuclear lo que hace es mandar a través, aquí está, miren, esto tiene un elemento aquí que entra en el suelo. Él manda un haz, un rayo. Ese rayo yo lo capto, y dependiendo de la forma como ese haz se propaga a través del medio, yo puedo correlacionar esa propagación, o lo que yo capto de esa propagación, lo puedo relacionar con la densidad que tiene el suelo. Esto es mucho más rápido, pero es una medición indirecta y pues es bastante riesgosa por la radiación que esto emite. Entonces eso tiene la gente que usar un delantal de plomo y todo ese cuento. Entonces pues no es muy utilizado, y no creo que la gente se le mida tampoco mucho. Los de la ARL no creo que les guste mucho que la gente use de esto para trabajar. Entonces esa es otra alternativa para hacer el control de densidades en campo. Entonces uno así puede medir una compactación relativa o un nivel de compactación simplemente como el peso unitario seco en campo sobre ese peso unitario máximo que se obtiene multiplicado por 100. Esto debe estar del orden del 95, 97 o 100% en nuestros proyectos. ¿Preguntas, muchachos? Profe, ¿qué nivel de Cuénteme, confiabilidad Leonardo. tiene el densímetro? ¿Cómo? ¿Perdón? El nivel de confiabilidad del densímetro nuclear. Ese densímetro nuclear, pues al menos el que yo conozco era uno que usábamos en la universidad donde yo estudié pregrado. Ese densímetro nuclear había que hacerle calibraciones periódicas, es decir, había que llevarlo a suelos que se conociera la densidad para poderle hacer las calibraciones. Pero cuando usted tiene una calibración buena, eso debe estar del orden del 95-97%. Pero como todo, requiere calibración. Ahí sí depende. Y la gran ventaja que él tiene es que es muy rápido. Ahí usted no tiene que hacer, y el costo es mucho más bajo que hacerlo. Pues el costo del equipo es mayor, pero el costo de operación pues va a ser más bajo. Usted no tiene que llevar al laboratorio nada, sino recoger información. Esto finalmente es geofísica, ¿no? Geofísica que hablábamos hace un rato, esta es una técnica geofísica. Yo estoy evaluando una propiedad del material a partir de la propagación, en este caso de un haz de radiación que yo envío en mi equipo. Habría que revisar ya a escala en proyectos de construcción cuál es la confiabilidad de esos equipos. Ese dato aquí en Colombia sí realmente no lo sé. No los he visto. Yo realmente no los he visto trabajando a escala en proyectos así a gran escala, no sé. Por lo menos en los que yo he estado involucrado no lo he visto trabajando. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Gracias, Leonardo. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les pareció la sesión de 16? ¿Cuántas horas? 15 horas, 16 horas, así en el fin de semana? Cuéntenme. Cuéntenme que me interesa escucharlos. Yo pienso que hay que meter como que un break más, no sé. Es pesado, para mí es bastante pesado. Mi voz ya en este momento el cerebro ya es pesado, sí, realmente darle una clase así a una pantalla es complicado, ya uno como que se le empiezan a revolver las ideas en la cabeza. Trataré la próxima sesión, es que en esta pues había mucho temita que yo quería que quedara
que quedara cubierto, que quedáramos todos, porque yo sé que hay algunos que tienen experiencia trabajando en esto y lo tienen cotidiano, pero hay otros que no lo tienen cotidiano, entonces no es, digamos que no es Vox Populi esto, entonces necesitamos todos estar en el mismo punto y que todos salgan con la misma competencia, es decir, hay unos que por supuesto ya lo han estudiado, lo tienen reciente, pero hay otros, es decir, todos debemos estar nivelados en ese sentido. Entonces sí quería que cubriéramos todo el tema en esta sesión para podernos dedicar ya a los mejoramientos y al tema de estabilidad de taludes y a la caracterización mecánica en la siguiente. ¿Qué otro comentario tienen, muchachos, respecto a esta? Profe, yo diría que no sé si en la próxima, a la hora del almuerzo, que sea, no sé, salga uno a las 11 y a las 2:30, o a las 12 y a las 1:30, o sea, Un poquito más larga. sí, los breaks realmente podrían ser, Perdón, los pero es que los breaks. podrían ser de 15 minutos. O sea, realmente uno lo que quiere es como que un poquito, no tanto tiempo, mi opinión personal. Los Los breaks breaks más. tan largos. Ok, listo. ¿Alguien más? Eliana. No, pues sí, yo digo que trata de meter como un tiempito más para que no se nos haga tan pesado. Listo, sí. Igual yo no lo sentí pesado, la verdad. O sea, no lo sentí pesado porque igual como que interactuábamos, hablábamos y no sé, no lo sentí tan pesado, pero Listo, Eliana, gracias. Vamos a ver. Voy a tratar de organizar. Digamos que los cursos de posgrado que he dictado pues siempre eran presenciales. Bueno, y he dictado módulos así con esta modalidad, pero más cortos, ¿no? Las sesiones no tan largas. Entonces sí tenemos que adaptarnos, yo creo que estamos en un proceso de adaptación. Pero no, yo creo que finalmente el objetivo se logró. Yo voy a seguir entonces montando el material en Moodle, eso sí me parece muy interesante tener la información en Moodle, que ustedes la tengan disponible. Ahora lo que sigue es, voy a empezar ya con la segunda parte, montarla en yo creo que la semana siguiente ya será. Y voy, sí, esta semana a montar los videos, todos estos videos de esto que ya